La tarde Kaya sobre la ciudad cuando Larry y Darin se encontraban revisando los pormenores de una jornada laboral que no había salido del todo bien. Darin se sentia profundamente frustrado porque, frente a un cliente de gran importancia, su memoria le había jugado una mala pasada al no poder recordar el nombre del caballero. Larry lo había notado y el cliente, por supuesto, también. Al llegar a casa, Darin compartió su pesar con Samantha, quien con su dulzura característica intentó consolarlo diciéndole que aquello era algo natural que le sucedía a todo el mundo de vez en cuando. Sin embargo, Darin estaba decidido a no permitir que una situación tan bochornosa se repitiera. Con entusiasmo, le mostró un libro que había comprado y empezado a leer durante su viaje en el tren. El título prometía que cualquier persona podría recordarlo todo con el método adecuado. Samantha, siempre apoyando a su esposo, lo animó a estudiar un poco mientras ella preparaba la cena, bromeando sobre si él sería capaz de recordarla a ella después de tanto estudio. En ese momento, la presencia de Andorra se hizo sentir. Con su habitual tono sarcástico, la madre de Samantha cuestionó la utilidad de una memoria perfecta, argumentando que la habilidad de olvidar era fundamental para los mortales, puis cometió tanta estupidez que recordar cada detalle sería un verdadero tormento. Darin, ignorando las provocaciones de su suegra, se concentró en su lectura. De pronto, como por arte de magia, los nombres empezaron a brotar en su mente. Recordó a Cynthia Pennybacker, la esposa del cliente, y no solo eso, sino una lista detallada de su gusto y su vida familiar. Recordó que el señor Pennybacker amaba a Beethoven, detestaba a Wagner, criaba periquito y tenía tres hijos llamado Mark, Sylvia y el pequeño Willy, de 14, 11 años respectivamente. Samantha quedó fascinada por la rapidez con la que su esposo absorbía la información, sin sospechar que aquel repentino brillo intelectual traería consigo situación inesperada. A la mañana siguiente, el desayuno se convirtió en la primera prueba del nuevo talento de Darin. Al ver los pancakes con mermelada, afirmó que no eran una novedad, puis Samantha se los había servido el 14 de septiembre, un sábado lluvioso en el que ella vestía un traje amarillo con bolita blanca. Samantha, asombrada, intentó recordar el vestido y Darin le informó con precisión que lo había donado a una venta de caridad, el mismo día en que ella había preparado un enorme pastel de chocolate. Aquel recuerdo trajo consigo una pequeña chispa de tensión, puis Samantha le recordó que habían prometido no usar más brujería, pero Darin estaba tan inmerso en su memoria perfecta que no podía dejar de mencionar cada detalle del pasado. Más tarde, en la oficina, la situación se tornó aún más peculiar. El señor Pennybacker llegó para hablar de su amado periquito y Darin, queriendo impresionar, comenzó a citar datos enciclopédicos sobre, mencionando incluso a un periquito famoso en Inglaterra que sabía 2 versos infantil y tenía un vocabulario de más de 300 palabras. Larry intentó frenarlo, pero Darin continuó corrigiendo al cliente sobre geografía e historia del arte, explicando con pedantería las diferencias entre el periodo barroco y el rococó. Lo que empezó como un intento de ser eficiente se estaba transformando en una actitud irritante para quien lo rodeaban. La tensión aumentó cuando se encontraron con Loa, la esposa de Larry, y la señorita Tibet. En medio de la conversation sobre una invitation a cenar, surgió una disputa sobre quién debía a quién una atención. Darin, haciendo gala de su memoria infalible, recordó que Larry no había avisado a Loa sobre una invitación anterior y buscó prueba en los archivos de la oficina para demostrar que tenía razón. Aunque logró probar su punto, el ambiente se volvió incómodo. Larry, visiblemente molesto, le pidió que practicara un poco el arte de olvidar. Pero Darin no podía detenerse. En su oficina, comenzó a corregir a su secretaria, Betty, por error de puntuación cometido meses atrás, citando las fechas exactas y los destinatarios de las cartas. Al regresar a casa, intentó ser romántico levando flor a Samantha por el aniversario de su primera reina. Lo que debía ser un gesto tierno terminó en una nueva discusión, ya que Darin recordaba con precisión matemática cada detalle negativo de aquel día, desde el camarero con peluquín hasta la salida lateral del almacén donde ella se había equivocado.
Samantha, agotada por la précision implacable de su esposo, le pidió que olvidara el resto del libro, puis su memoria ya era más que suficiente. Durant una cena posterior con los Pennybacker y los Tat, Darin continuó monopolizando la conversation con datos sobre automóvil antiguo, patente de motor de final del siglo XIX y la historia de los Vinedo française. La situation lego a su limite cuando empezó a corregir al sonor Pennybacker sobre su tema favorito, Beethoven. Samantha, notando que el cliente estaba a punto de perder la paciencia, se levó a Darin a la cocina para confrontarlo. Ali, Andorra apareció de nuevo, burlandos de cómo Darin se estaba convirtiendo en el hombre más antipático del mundo. Samantha sospechó que su madre había puesto un hechizo sobre él, pero Andorra lo negó, sugiriendo que el problema residía en el objeto que Darin levaba consigo. Mientras tanto, en la mesa, Cynthia Pennybacker, impulsada por una extraña energía, comenzó a revelar cuántas veces su esposo había contado la misma historia de pesca y orquídea a él a lo largo de su 15 años de matrimonio. El ambiente se rompió en una mezcla de sorpresa y risa contenida. Al final, Darin comprendió que tener una memoria perfecta no era tan importante como saber compartir y escuchar. A la mañana siguiente, cuando buscaba su reloj y pensaba recurrir al libro una vez más, Samantha le confesó que ella tenía el reloj porque se había roto el extensible. Darin admitió que su propia memoria le había fallado y que quizá, después de todo, era mejor dejar que alguna cosa se borraran con el tiempo. Abrazó a Samantha, prometiendo valorar más el presente y el amor que los unía, dejando atrás la obsesión por recordarlo todo para simplemente disfrutar de la magia de la vida a su lado.